¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, seguramente ustedes anoche, si les interesa la política y lo que pasa con la economía nacional, habrán estado siguiendo el debate o habrán visto parte del debate que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, ¿no? La verdad que uno como espectador, en esos casos, yo creo que se pone bastante molesto de escuchar cosas que se manifiestan, ¿no? Porque el hecho de un hombre, una mujer, un senador, una senadora, atacar directamente al presidente de un cuerpo y el presidente del cuerpo escuchar allí sin decir palabra y poniendo cara como yo no sé de quién están hablando, realmente es muy duro, ¿no? Ayer la senadora Morandini de Santa Fe fue durísima con Vudú. Le dijo cosas realmente espantosas que se ajustan a una realidad que estamos viviendo y ¿no? que este hombre está cuestionado por la justicia y por toda una sociedad. Sin embargo, el hombre sigue presidiendo las sesiones del Senado. El kirchnerismo no lo va a entregar a Vudú, por lo menos es lo que dicen a la vuelta del kirchnerismo. Después habló un senador de la provincia de Jujuy, Morales. Bueno, Morales pidió directamente a través de un proyecto de que pueda salir del cuerpo y le dijo por qué debía estar el presidente Vudú fuera de ese lugar y debía volverse a su casa y dejar eso porque no se pueden tratar leyes con una persona que está procesada. La verdad que muy duro. Una de las leyes que se trataba anoche era la ley de abastecimiento. Claro, es muy difícil poder entender de fondo por qué están las cosas tan encontradas con esta ley de abastecimiento. Usted escucha hablar al oficialismo y le da las razones, y claro, después escucha hablar a la oposición y dice, puede que tengan razón. Pero lo que pasa es que nunca se logra en nuestro país, y no sé por qué razón será, de poder consensuar proyectos. Ahora, claro, si tenemos un poco de historia con lo que es el kirchnerismo en nuestro país, debemos entender de que el kirchnerismo nunca fue de consensuar cosas, sino siempre de aplicar el número. Yo no sé si el kirchnerismo, yo le diría que por allí el peronismo, el justicialismo en general, acá en la provincia lo hemos vivido y tal vez todavía lo seguimos viviendo. Por lo tanto, uno se queda con una sensación de que algo le falta como información o alguien no está diciendo del todo la verdad. De todas maneras, yo creo que es la primera vez que se encuentra un enfrentamiento de estas características con la Unión Industrial Argentina y tan fuerte con el gobierno nacional, diciéndole, señores, esto no se puede aplicar. Y no se puede aplicar y da los motivos de por qué no se puede aplicar. ¿Y el oficialismo qué dice? ¿Por qué sí se debe aplicar? Hay versiones, yo la verdad que no las tengo confirmadas, no me consta, pero sí se lo he escuchado a hombres importantes de la política argentina, que dice que la ley de abastecimiento ya fue aprobada en Venezuela y ahí fue y anduvo muy mal e indudablemente fracasó. Por lo tanto, se intenta un fracaso similar en nuestro país. Ahora, yo tampoco creo que el kirchnerismo se pueda llegar a suicidar de presentar en su último año de gobierno una medida que lo lleve a un fracaso mayor al que ya se supone que tiene hasta ahora. ¿Por qué no creo que se pueda consensuar? Y porque no fue política del kirchnerismo precisamente el consenso, sino fue la presión y la cantidad de votos. Después lo demás no existió, más allá de lo de Cobos con la famosa 125. Después el kirchnerismo nunca demostró la vocación de diálogo, en ese momento tampoco la tuvo y así le fue. Pero sin embargo, persistió en eso. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué no va a persistir nuevamente si en definitiva le falta un año para irse? ¿Estaría a lo mejor reconociendo el kirchnerismo, o ellos creen que reconocerían que están en retirada y con una debilidad si van a consensuar algo? La verdad que esto no creo que le haga mucho bien al país, pero de todas maneras es lo que está planteado. Nosotros para la noche de hoy tenemos preparado un bloque interesante, importante, el primer bloque de la noche, que va a ser con un hombre que, claro, José Urtubey es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Es un hombre que iba a pelear la presidencia, bueno, después las combinaciones que se hacen, ustedes vieron lo que es la parte gremial, y bueno, estuvo a nada de ser presidente de la Unión Industrial Argentina. Claro, tiene un apellido que para nosotros dice algo y para el país también. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que hermano del gobernador de la provincia. A su vez, hay un senador también que es de apellido Urtubey, Rodolfo Urtubey. Y Rodolfo Urtubey apoya esto que está haciendo el kirchnerismo. Juan Manuel Urtubey también lo apoya. Sin embargo, José Urtubey, que es un hombre con el mismo apellido pero con ideas distintas, indudablemente. Por eso ha planteado a través de la Unión Industrial que no está de acuerdo. Esta noche nos va a explicar por qué. Un hombre que trabajó mucho en la política gremial de nuestra provincia, gremial empresaria, estoy hablando, y es Juan José Soler. Juan José Soler tal vez uno de los productores o hombre que maneja una industria a nivel local que es de prestigio nacional. Yo creo que es uno de los pocos que ha logrado traspasar la frontera de una provincia para convertirse en liderazgo a nivel nacional. Y estoy hablando de la cerámica Soler, no estoy diciendo nada nuevo. Fue presidente de la Unión Industrial, o sea, siempre trabajó en estos temas
en lo que hace a poder ver un país en crecimiento. Juan José Soler va a estar con nosotros también esta noche. Y una mujer, Flavia Rollón es presidenta de la Cámara de Comercio Exterior, es una mujer que ha trabajado muchísimo en el tema de comercio exterior. Y bueno, seguramente tiene posición tomada porque además responde a capitales que han invertido en nuestra provincia, capitales que han trabajado y están trabajando acá, y esta ley de abastecimiento parece que también los tiene bastante preocupados. Ese va a ser el primer panel. El segundo bloque de la noche lo vamos a hacer con un hombre que no es fácil para conseguirlo en una entrevista porque es el dueño de un banco. Estoy hablando de José Humberto Dacac, el dueño de Más Ventas. Es el hombre que tal vez nos puede explicar un poco qué rumbo tenemos en esta economía, que como a veces manifestamos, somos un poco sobrevivientes los argentinos de los distintos ministros de Economía o los distintos presidentes del país, ¿no? O sea, vamos para arriba, bajamos, hacemos una cosa ahora, después hacemos la otra, no hay seguridad económica. Si no tenemos el riesgo país, tenemos la devaluación. Si no tenemos la devaluación, tenemos el corralito. Si no tenemos el corralito, tenemos el problema que tenemos hoy, donde hay distintas cosas que están fallando en nuestro país y se nota directamente en el bolsillo de la gente. Yo recuerdo con mucha claridad haberla escuchado un día a la presidenta de los argentinos cuando se hablaba de que la inflación estaba rondando el 18, el 20%, según los que decían las compañías privadas, las consultoras privadas. Bueno, de allí sacó una ley el gobierno diciendo que no podían dar más datos las consultoras privadas. Bueno, toda una historia en el medio, y la presidenta, mofándose de todo esto, dijo, están diciendo que tenemos una inflación del 22, 25% y que vamos a llegar al 40%. Si llegamos al 40%, el país estalla. Esto lo dijo la presidenta. No hace mucho de esto, hace 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, este año está reconociendo prácticamente todo el mundo que vamos a llegar a un 40% de inflación. La pregunta sería hoy, ¿el país está a punto de estallar? Yo no sé si será tan así, pero que hay mucha incertidumbre y que de $1 que está planteado en un precio a nivel oficial y un 70%, el blue, que es el que circula en la calle todos los días, la verdad es que estamos en una situación crítica. En una situación de que un salario se puede aumentar un 25, un 30% al año y la inflación es un 40%, indudablemente que el que está perdiendo plata es el asalariado y es el que menos gana. Eso lo vamos a hablar con José Humberto Dacac. Les pido 1 minuto nada más y ya empezamos con el primer bloque de la noche. Auspicia en este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. ¿no? Bueno, ya estamos. Gracias, Flavia Rollón. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por estar Noches. con nosotros. No, gracias a vos. Juan José Soler, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Mario? Un gusto verte. Seguimos en la lucha, seguís en la lucha, ¿no? Pero no vamos a aflojar. Y no vas a aflojar. Bueno. José Urtubey. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, bien. Bueno, se había dado distintas oportunidades, nunca se dio que pudiéramos encontrarnos. Mucho tiempo vos en Buenos Aires, trabajando con la Unión Industrial. ¿Cómo te encuentras en este momento la situación ya personal, ¿no? Después hablamos un poco de la ley de abastecimiento. Dale. No, obviamente es un esfuerzo. Yo estoy viajando todas las semanas y, por supuesto, representar a la Unión Industrial de Salta en el ámbito de la UIA, y a mí me tocó, en este caso, ser una de las autoridades de los vicepresidentes, con lo cual lleva una agenda importante, pero por supuesto muy contento de este desafío, y creo que tiene lo positivo de que es tener una voz de NOA en lo que es una de las principales entidades empresarias de la Argentina. Ahora, yo entiendo perfectamente tu posición, te he escuchado en varias oportunidades de lo que pensás sobre la ley de abastecimiento, ¿no? Lo curioso es que en un apellido, no sé si son muchos hermanos, y en definitiva eso también influye, ¿no? Pero tenés un hermano gobernador que piensa lo contrario con la ley de abastecimiento y un senador que opina distinto y que va a votar y votó al revés, ¿no? O sea, votado al revés de lo que vos pensás. Sí, Mario, pero ¿sabes qué es importante acá? Porque muchas veces justamente
en ciudades de habitantes como las que tenemos nosotros, 600 o 700 mil habitantes, se crean falsos conceptos de nepotismo. Yo creo que justamente la identidad en el diálogo institucional, en el diálogo democrático, en el diálogo ciudadano, es algo que es sumamente importante, y yo opino desde mi identidad, y mis hermanos opinan desde la identidad de ellos, que me parece que es eso hasta algo plural, diverso, es interesante, y eso es también lo que creo que hoy en día en esta generación está vigente en la sociedad. ¿Por qué no se puede llegar a consensuar la ley de abastecimiento? ¿Por qué no se puede llegar a un equilibrio de forma tal de que no nos pongan a nosotros los ciudadanos en una situación de resolver algo que a veces no lo manejamos, ¿no? O sea, los empresarios dicen una cosa, la gente no sabe realmente, y le tiene que creer al gobierno, porque dice, no, lo que pasa es que el empresario siempre la quiere toda para él. ¿Dónde vamos a parar con esta ley? Fíjate que son 3 proyectos de leyes los que se enviaron al Senado de la Nación. Un primer proyecto de ley que tiene que ver con la creación de un centro de mediación que permite agilizar el reclamo de los consumidores a la hora de hacer sus reclamos, y esto es algo que nosotros no hemos tenido mayores observaciones, estamos de acuerdo. Hay un segundo proyecto de ley que tiene que ver con la creación de un centro de observatorio de precios para poder justamente controlar en la cadena de valor los precios que cómo se van sucediendo. Tampoco hemos tenido mayores observaciones. Donde sí tenemos una observación clara es en la ley de abastecimiento. Y acá puntualmente nosotros entendemos que es inconstitucional porque se genera una delegación extraordinaria sobre un funcionario de turno, en este caso el secretario de Comercio, que podría en un margen de discrecionalidad entrar, por ejemplo, a exigir la continuidad de determinadas líneas de producción, o te podrían, por ejemplo, exigir topes máximos en la rentabilidad de las empresas. Por supuesto, por otro lado, si nosotros vemos en lo que hace a la división de poderes, uno de los principios que están internalizados en nuestra Constitución, también es contrario a esto porque asume facultades jurisdiccionales. Entonces, creo que en el mundo, por otro lado, cuando se quiere controlar a las empresas en pos de los consumidores, y que está bien y yo estoy de acuerdo, se vienen a partir de leyes de antimonopolio, de defensa de la competencia. En Estados Unidos podemos hablar de las leyes antitrust, pero en definitiva vos buscás un balance en donde el Estado, el rol del Estado, tenga un freno y vos como ciudadano, empresario o lo que sea, tengas la posibilidad de acudir a la justicia, de no ser atropellado. Y esta es un poco la opinión sobre la cual nosotros dimos sobre este proyecto de ley. Y esto es lo que el gobierno no acepta. No. O sea, el gobierno tiene el manejo, vos decías recién, de un funcionario, o sea, un funcionario de turno que puede arbitrariamente tomar medidas. Eso es lo que ustedes están tratando de evitar que se haga. Sí. También es cierto, el sistema institucional en la Argentina prevé que, así como el gobierno, cualquier diputado, cualquier senador, hasta un ciudadano, en la medida que se reúnan determinados requisitos, se pueden presentar proyectos de leyes. Nosotros estamos en un sistema democrático por el cual ese proyecto de ley transitará la vía para que ya logró la media sanción en senadores, pasará en diputados, habrá que ver cuál es la suerte del mismo, y nosotros institucionalmente vamos a tener la posibilidad de acudir a la justicia y buscar la inconstitucionalidad. La justicia será la que nos dará la razón o no. Me parece que hay que centrar esto en los caminos que la democracia te presenta hoy en la Argentina, y está bien, a mí no me parece, tampoco soy de la idea de que el gobierno ahora entró en la venezolización de la Argentina, en la economía, por un proyecto de ley, no. Hay muchas cosas que creo que se hicieron bien, en términos industriales, por ejemplo, en estos últimos 10 años, salvo estos últimos 6 meses, que si querés después lo repasamos, se duplicó el PBI industrial, se triplicaron las exportaciones, con lo cual creo que los argentinos debemos salir de la vieja antinomia, el agro con la industria, el sector privado contra el sector público. Me parece que eso no nos conduce a ningún lado. Juanjo, en este caso tuyo, de tu empresa, ¿no? ¿Cómo podría llegar a afectar una cosa de esta? O sea, ¿en qué ves el peligro vos? Mira, yo creo fundamentalmente que es una ley totalmente extemporánea, es un proyecto extemporáneo. Yo creo que es muy retrógrado hablar de una ley de abastecimiento en los años que corre del siglo XXI. Yo soy una persona de 60 años, trabajo de los 19, es decir que he compartido laboralmente lo que fue la ley de abastecimiento en la época de Cámpora, cuando la trae Gelbar. Y fue totalmente nefasto. Es decir, era una ley sumamente represiva, generadora de miedos, en el cual había una burocracia infernal para ponerla en práctica. Obviamente no se podía poner en práctica. Entonces, esas normas tan retrógradas, lo único que llevan es al mercado negro. Y
en este momento, en la Argentina, no se está debatiendo si hay un problema de abastecimiento, si hay un problema de especulación. Se está debatiendo la inflación. Es más o menos que una empresa se esté quebrando y en vez de resolver el problema de la quiebra de la empresa, lo mandemos al presidente a hacer quimioterapia por un cáncer que no está. Es decir, entonces no sé qué estamos discutiendo, porque en definitiva estamos discutiendo en abstracto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ley si se convierte en ley? Yo creo que por lo menos va a ser abstracta hasta fin de este mandato, porque se va a judicializar ese proyecto o esa ley. Entonces creo que estamos perdiendo un tiempo muy bueno, necesidades concretas que hay en la Argentina de hoy, y no estamos atacando causas que son fundamentales atacarlas, y que hoy se puede, recuperar muchísimas cosas buenas que hizo este gobierno en materia de industrialización, en materia de turismo, en muchos aspectos. Recuperarlo atacando el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es la inflación generada por un déficit fiscal complejo, que se va complejizando a medida que pasa el tiempo, por un problema de balanza de pago que también se va generando con algunos problemas y con caídas importantes de reserva del Banco Central. Es decir, que yo creo realmente que la ley de abastecimiento es un problema periférico dentro del problema central que hoy está pasando en Argentina. Ahora, ¿cuál sería la lectura política que se puede hacer a esto? Porque vos decís, y es lo que también confirmaba José, ¿no? Decía, bueno, esto no se va a poder aplicar. Dentro del gobierno del kirchnerismo no va a llegar a aplicarse, porque una vez que salga la ley, va la judicialización de la ley, por lo tanto tenemos para 1 o 2 años más hasta que esto se resuelva. ¿Cuál sería el motivo dentro de los conflictos que vive el país? Como vos decís, uno de ellos, el más grave también la inflación, donde, no sé si ustedes coinciden y si lo habrán escuchado en algún momento, la presidenta dijo, si el país llega a estar con un 40% de inflación, el país estalla. Y hoy la gente ya lo está viviendo, o sea, el malestar social que hay con el gas, lo que está pasando en cada uno de los sectores, donde, en definitiva, yo creo que el empresario lo que quiere es que el empleado gane bien, sí, pero no tiene recursos como pagarlos. O sea, estamos en una situación complicada y se supone que en un último año de gobierno la situación nos marca a nuestro país que normalmente es complicada, ¿no? Entonces, políticamente, ¿dónde van con esto? Mira, políticamente no te lo puedo responder. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque vos estás hablando sí, de que hay logros de este gobierno. Es más, vos en algún momento hiciste una videoconferencia con la propia presidenta, vos tenés una empresa que es modelo, ¿no es cierto?, que producís para todo el país, realmente una cosa realmente importante. ¿Y por qué hoy le quieren poner trabas a eso? Yo lo analizo así sintéticamente. Sí. Yo creo que a partir de fin del año pasado, de los primeros meses de este año, el gobierno trató de ir hacia una política de vuelta, de integrarse financieramente con el mundo. Es decir, en la necesidad de apelar a los mercados financieros, que era lo lógico y lo que hoy deberíamos estar gozando, porque si vemos, Brasil ayer tomó hasta el 2025 una tasa del 3,85 y Paraguay y Bolivia tomaron al 5%. Es decir, que tomar dinero en el mercado externo no es algo perjudicial, es realmente un factor y una herramienta para hacer las inversiones, que es lo que realmente está careciendo Argentina. Argentina debe invertir por lo menos el 25% del Producto Bruto en inversión, para que no haya inflación y para que no pase todo esto. Bueno, pudo resolver con la CIADI, pudo resolver con el Club de París, pudo resolver el problema del Repsol y se trancó en el último paso. Cuando se tranca en el último paso y ve que no puede acceder a ese anhelo en que ideológicamente estaba medio a contrapelo de su propia estructura, pero que debían hacerlo, profundizaron el tema interno. ¿Y cómo lo profundizaron? Tratar de incentivar más el consumo en función de herramientas que apelaron en última instancia. Y creyeron ahí que por un problema inflacionario, digamos, o por un problema de desbalance en las variables económicas, aparecían malos de la película. Y les quedó funcional que sea los empresarios, y si ponemos en cabeza de quién, de la industria automotriz. Creo que este es el principio. Bueno, este gobierno siempre necesitó empresas enemigas, ¿no?, como para poder jugar en una cosa mediática. Cuando ingresó el kirchnerismo fue el Banco Macro, por ejemplo, que fue el primer discurso prácticamente de Kirchner, donde lo puso a la figura de Britos como si Britos fuera el diablo. ¿Sí? Después, en el tiempo, se entendió que no y fue el banquero de la Argentina. Y ahora de golpe pasó a ser el diablo de nuevo, sobre el final del gobierno.
Y yo creo que Víctor nunca cambió, yo creo que siempre fue igual, ¿no? O sea, son apreciaciones que se hacen en distintos momentos. Ahora, claro, la industria automotriz está empezando a anunciar, bueno, suspensiones, indudablemente si la gente no compra. ¿Qué dice la presidenta? Que están encanutando. Después explicó lo que era la palabra encanutar, que estaban guardando autos, ¿no? Como para poder reflejar una situación de incertidumbre y seguir suspendiendo gente. O sea, parecería que esta política de la confrontación es una política permanente del kirchnerismo, ¿o no? A ver, yo creo que el gobierno es un gobierno muy presente, es un gobierno que tiene mucho carácter. En la articulación, como hablaba Juanjo, entre lo público y lo privado, es un gobierno que ha articulado mucho con la industria, hemos trabajado y hemos crecido y son incontrastables las cifras que hacemos mención. Me gustó un poco el raconto que hizo Juanjo de qué pasó internacionalmente, a dónde apuntaba el gobierno. Sí. Llegamos a un fallo del juez Griesa absolutamente incomprensible, no es cumplible, tiene de una exorbitancia jurisdiccional enorme y hace una interpretación caprichosa de la cláusula pari passu, por lo cual, si combinamos con lo que son las cláusulas Rufo, que hasta el mes de diciembre, fines de diciembre, Argentina, si llegase a pagar a los fondos buitre algo mejor que a los bonistas reestructurados, terminamos pagando no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos este desaguisado. Con lo cual, yo tengo la firme expectativa, y a mí me parece bien que sea el Congreso de la Nación que finalmente esté discutiendo cuáles pueden ser las soluciones para que esos acreedores puedan percibir sus acreencias, sus cobros, y independientemente de si la jurisdicción es Argentina, Francia o donde quieran, pero me parece que es sano mostrar esa voluntad de pago. Yo tengo la expectativa de que finalmente el año que viene podamos resolver esto y por lo menos empezar a transitar un camino de vuelta de inserción internacional en materia de financiamiento y de inversión. Ahora, después vamos a volver sobre este tema, ¿no? Porque me interesa la lectura que vos haces del gobierno con respecto a la confrontación, porque esto no empieza ahora. O sea, esto ya se conocía hace bastante tiempo que podía llegar a pasar y el primer indicio se tuvo con la fragata Libertad, cuando fue parada en el puerto de Gana y ahí le dijeron, señores, acá empieza la guerra. Ahora, yo la verdad que cuando a la gente se le dé plata, y uno esto lo sabe también en forma personal, lo que menos puede hacer es agredir al juez que en definitiva te puede haber castigado, sino que al contrario, tratar de ir llevándola. Me parece que la política argentina en esto no fue del todo eficiente porque lo único que hizo se fue agredir a un juez. Podemos discutir eso. Claro, el presidente de la Corte dijo en algún momento, este es un juez municipal prácticamente. Entonces, claro, uno se pone a mirar y dice, bueno, si un juez municipal puede poner en riesgo todo un país, ¿qué sería si hubiésemos caído en la Corte de los Estados Unidos? O sea, realmente ya no existiríamos, ¿no? Pero eso lo ampliamos enseguida. Después lo ampliamos. En tu industria, Flavia, ¿cómo se nota esto? O sea, la carne, ¿qué pasa con eso? Exportaciones. Dice que es un buen momento las exportaciones, que el gobierno nacional con las exportaciones anduvo bien, se aumentaron las cifras. Sin embargo, ¿el sector de ustedes es un sector castigado o no? Es un sector castigado y creo que es un sector de ejemplo de lo que hace la intervención del Estado en un sector, desalentar la inversión, las exportaciones han ido en franco retroceso y hoy sin ningún tipo de ley las exportaciones de carne han sido cerradas, justamente para frenar los precios. Cuando hoy en la Argentina no llega a exportar el 6% de lo que se produce, o sea que el cierre de las exportaciones no tiene ninguna implicancia o no va a lograr al corto plazo la baja de precios. Esto es una ley de oferta y demanda, o sea, los precios van a bajar en la medida de que la oferta también aumente. Entonces, en realidad estamos discutiendo, lo escuchaba Juanjo también en su opinión sobre la ley de desabastecimiento, en realidad mientras más intervencionismo hay, más desalienta la inversión. Entonces deberíamos en todo caso, ¿por qué no planteamos de derogar la ley del 70 y empezar a estudiar mecanismos de protección del consumidor y de protección de las empresas, de forma de alentar la inversión, y con alentando la inversión va a haber más oferta y eso va a hacer de que el mercado también regule los precios. Y como te decía, en el tema de la carne, hoy sin ningún tipo de ley las exportaciones han sido cerradas, pero bueno, no hay un efecto al cortísimo plazo en esto. ¿Y la inflación cómo llega? Bueno, se discute el tema del aumento de la carne, pero por ejemplo en los últimos 6 meses la carne ha aumentado un 11%,
En el mismo periodo los costos de los fletes aumentaron un 28%, en este año las paritarias salariales se están hablando de un 30%, o sea, el problema no es el precio de la carne, sino el problema el contexto inflacionario en el que está hoy la Argentina. O sea, eso es, como decía Juanjo también, esa es la discusión de fondo. Tratar de ver mecanismos que solucionen la inflación y no atacar las consecuencias que es la suba de los precios, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nosotros, los que tenemos algunos años, hemos escuchado hablar de la inflación, de la hiperinflación, después del corralito pasamos de ahí, pasamos al otro lado, pasamos al dólar 1 a 1, donde somos realmente Gardel con la economía, tenemos una plata que vale más que la plata suiza? O sea, ¿cómo hace un empresario en la Argentina para poder mantenerse en el tiempo? O sea, cuando vos te encontrás con un empresario que dice, yo tengo una empresa hace 100 años, realmente mantener una empresa hoy o poder apostar a un país como el nuestro es bastante incierto, ¿no? Sí, es incierto y hay que salir del péndulo. Finalmente coincido con vos, Mario, que acá se vive un péndulo en la Argentina en las últimas 5 o 6 décadas, que se pasa de un libre mercado exagerado a un proteccionismo, en donde muchas veces pasas de amplios niveles de inflación a controlarla con la convertibilidad y plancharla, y esto, por supuesto, haciendo el daño que se hizo sobre las industrias. Pero yo creo que acá el verdadero desafío es que nos concienticemos que institucionalmente tenemos 31 años de democracia ininterrumpida, es decir, acá, y eso tiene repercusión no solo en la institucionalidad de las políticas públicas, sino también en las instituciones intermedias, en la vida social de los argentinos, en la vida empresarial de los argentinos. Entonces yo digo, en la medida que nosotros podamos seguir avanzando y superando esta suerte de adolescencia institucional, ahí vamos a poder seguir evitando estos péndulos que pasamos, que vos bien describías, que pasás de un punto a otro extremo. Y ahí creo que está la solución. Ahora, está bien, pero ¿por qué se llega a ese tipo de situaciones? ¿No? ¿Por qué no se puede mantener una política? O sea, ¿cuál es el elemento que nos indique que si no, esta está equivocada, esta que vamos a ir ahora es la correcta? Fíjate lo que pasa con los gobiernos que vienen y se instalan, es decir, por lo general vamos a refundar el país permanentemente. A mí me parece interesante hablar de qué es lo que pasa en estos últimos 10 años. En materia industrial se avanzó y muchísimo. Ahora, si el próximo gobierno va a plantear que todo lo que hizo este gobierno está mal, que todo es blanco o negro, y ahí volvemos a los péndulos y volvemos a las extremidades, ¿no? Claro, pero cuidado, los que tienen años y han tenido empresas, el que dijo, bueno, esto es lo que planteó Menem, ese era el modelo, y el modelo era comprar afuera y cerrar las fábricas en el país. Mira, ¿sí? yo y era lo mejor, ¿no? En ese momento era lo mejor. Ahora después vino el kirchnerismo y dijo el kirchnerismo, no, eso no anda, vamos a hacer otra cosa. Entonces, bueno, hay que cambiar de ritmo. Ahora, para armar una empresa, o sea, la empresa de ellos, que yo la conozco hace tantos años, uno dice, ¿cómo ha hecho para mantenerse en el tiempo, ¿no? Y para poder crecer? Realmente tiene que mantener un equilibrio impresionante. Ahora, claro, después de eso hay gente, hay empleados, hay obras sociales, hay una lucha permanente donde no permite a nadie estar sentado 10 minutos teniendo la seguridad de qué va a pasar con el que venga. Por supuesto. ¿No? O sea, porque uno de los problemas de la ley está, así como lo plantea, que pongan un funcionario, que venga un moreno y diga, esto va a ser así. Y bueno, como dice Flavia, ¿no? De golpe, sin ninguna ley, nada, te dice, no, exportaciones. Fíjate en la administración del comercio. Un tema polémico, es decir, si Argentina tiene que tener o no una administración móvil en el comercio. A mí me asusta que un próximo gobierno venga y te diga, no, directamente vamos a hacer una apertura del comercio indiscriminada sin entender un concepto firme de administración de comercio. Fíjate la crisis internacional de Lehman Brothers y que pasó en el 2008. Si no hubiésemos tenido política de administración del comercio, te aseguro que la mitad de la industria hubiésemos perimido en la Argentina. Entonces, me parece que, vuelvo al punto y coincidiendo con vos, salgamos de los péndulos, y eso es a partir de mantener institucionalidad, y donde el gobierno que asuma, reemplazando al que se va, respete las políticas sobre las que se avanzaron. Esto es lo que yo creo. Bueno, ojalá se pueda, creo que ya estamos en época de merecernos algo así, ¿no? Sí. Yo quiero dejar un optimismo en todo esto, ¿no es cierto? Porque es verdad, el péndulo funcionó, hubo una degradación en base de consenso en todo este periodo democrático del 83 acá, pero yo creo que las expectativas de Argentina son muy buenas, las expectativas de la región son más que buenas, el mundo mira hacia el Pacífico, Argentina y la región tiene todos los elementos, y ya inclusive hay que dejar de pensar cuando vuelva una nueva etapa de un círculo virtuoso en hablar solamente de crecimiento. El tema es el desarrollo y debemos profundizar la palabra desarrollo y hacia ir.
Porque uno crecer del subsuelo hasta el primer piso es muy fácil. El tema es un desarrollo sustentable. Para eso se necesitan inversiones importantes. Para que haya inversiones importantes se necesita seguridad jurídica y se necesita estar muy bien ubicado en el mundo, porque se van a necesitar inversiones y fuertes. El noroeste y Salta en particular tiene todo para ser un país dentro de un gran país. No lo debe desaprovechar. Yo a mis 60 años, te lo digo Mario, después de 40 años que vos sabés que estuve siempre al frente de donde me tocó, pienso de que es el último gran aporte que debemos hacer nuestra generación para que eso suceda. Argentina tiene que entrar al mercado de capitales. No le queda otra, entrar a capitales, porque no puede seguir desaprovechando tasas de un 3, 4, 5%, cuando tiene una cuenca del Bermejo que con 10.000 millones de dólares se desarrolla y tiene el segundo polo alimenticio más grande del mundo. Es decir que nosotros los salteños también tenemos que ser conscientes qué es lo que queremos y para eso tenemos que tener objetivos a mediano y largo plazo. Cuando vos hablas de mi empresa, lo tengo muy clarito en 2 palabras. En el año 2005 proyectamos un plan a 10 años, de pasar de 16 millones de ladrillos por año a 100 millones. Bueno, lo cumplimos el año que viene. Eso me da un poquito de autoridad moral para decir que no es tan difícil, que se puede. Pero ¿cómo? En consenso, planificando, dándote prioridades y avanzar para adelante con administraciones austeras. Bueno, yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. Porque me voy a quedar con la cuota de optimismo. El día pasado hablando acá con políticos, me decían que una de las salidas importantes que tenía nuestra provincia era la salida al Pacífico. Le dije, no, por favor, no me hable de eso porque hace 40 años, más, 45 años que hago periodismo y vengo escuchando hablar de la salida al Pacífico, ¿sí? De viajar en tren, con Saturnino Briones en algún momento, a una Cámara de Comercio Exterior que estaba inaugurándose con una primer feria en Santa Cruz de la Sierra. ¿No es cierto? Que no era nada, eran toldos armados en una feria, y verla hoy, lo que ha hecho, y cómo nos ha ido a nosotros, yo creo que nosotros tenemos un problema grave que somos los argentinos, ¿no? O sea, por ahí tenemos que empezar a canalizar por mejorar nuestra capacidad humana, no sé qué. Fíjate el tema de coparticipación. Sí. Desde el año 1994 las economías regionales están esperando que se sancione una ley de coparticipación que se ajuste a las necesidades de la zona. Sin embargo, bajó un 1%. Y sin embargo, hoy seguimos con los mismos cuentas pendientes. Y ni te digo, si hablamos del federalismo económico, nos remontamos 150 años en la Argentina. Señores, sería lindo continuar, pero bueno, tenemos que decir lo que decimos también hace 40 y pico de años, el tiempo es corto. Así que gracias Flavia, gracias Juanjo. Gracias, José, nos encontramos. ¿Vas a trabajar en político o no en algún momento? Yo por ahora estoy en donde estoy. ¿Sí? Y estoy cómodo. ¿Sí? Bueno, por ahora. Por ahora. Yo siempre digo por ahora. Por ahora. Bueno, yo creo que va a ser otra cosa, pero bueno, será más adelante. ¿Sí? Nos encontramos en un minuto nada más con José Humberto Dacac. Gracias. Todos somos diferentes. Todos somos iguales. En Banco Macro creemos en la diversidad y en el desarrollo con inclusión financiera. Por eso creamos productos y servicios pensados para cada uno de nuestros clientes. Macro, tu banco cerca, siempre. El empleo, la producción y el desarrollo crecen en los parques industriales. Y los parques industriales crecen en Salta. El gobierno de la provincia invirtió más de 21 millones de pesos en la ampliación y renovación de los parques industriales de Güemes, Salta, Pichanal y General Mosconi. Ya hay más del triple de empresas instaladas. Y gracias a los créditos y beneficios otorgados en toda la provincia, se han creado más de 8.000 puestos de trabajo. En estos parques, además de productos salteños, se produce calidad de vida y un enorme orgullo por lo que podemos hacer juntos. Gobierno de la provincia de Salta. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. Salta, ciudad 100% libre de humo. Hoy podés estar en un banco, un súper, un teatro, una confitería o cualquier organismo público y respirar aire puro. Juntos construimos un municipio más saludable. Es un logro de todos. Es un logro tuyo. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Abandone esa cara costumbre de pagar caro y con
Entienda que a usted le conviene comprar en Tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Así que bueno, ¿estamos ya? Bueno, muchas gracias. José Humberto de acá, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, primero te agradezco, realmente le decía a la audiencia que no es fácil que aceptes entrevistas, pero bueno, tenemos la suerte que 2x3 podés estar conversando con nosotros. Contame cómo estás viendo todo esto que ya lo escuchaste en el panel anterior, ¿no? Es como que algunas cosas se están deteriorando y en este año parece que se van a seguir deteriorando cada vez más y todo pasa por la economía, ¿no? Yo creo que si no hubiese inflación no estaríamos hablando de nada de esto, si el dólar fuera manejable tampoco, si la gente en cambio de estar pensando en cuánto vale el dólar pensaría cuánto vale el peso argentino, cosa que creo que lo hemos perdido definitivamente, por lo menos con los países vecinos lo hemos perdido. Entonces, claro, ¿cómo hace la gente para guardar un peso, no? Yo no me imagino que vaya a tu banco a decir, mire, voy a poner esto a 5 años, a ver cuánto me da, ni a 1 año, ni a 3 meses, ¿no? O sea, la especulación en nuestro país sigue siendo la moneda corriente, ¿no?